habla pesado. Ya. ¿Y para qué quieren la grabación, jóvenes, y luego ni siquiera lo van a ver? Yo lo veo, profe. Yo lo veo, profe. Yo la veo. Yo también lo veo. Así que raro, hemos revisado los videos, jóvenes, y hemos visto que hay videos que ni siquiera, ni una vista siquiera tienen, joven. Es que yo lo descargo, profe. Sí, profe. Ah, ya. Ya, le voy a creer al Bulpín. Les creo yo a ustedes, de todas maneras. Bueno, mis queridos jóvenes, a ver, les decía que este tema de la Amazonía, jóvenes, está hoy, en este momento, porque hasta el 12 de noviembre o 13 de noviembre, si no me equivoco, hasta el domingo 12, si no me equivoco, es, jóvenes, la cumbre climática en Glasgow, en Escocia, y hay una discusión bastante importante. Casi 200 países, jóvenes, están participando. Uno de ellos, evidentemente, es el Perú, que está tomando un protagonismo inusitado en esa cumbre, jóvenes, ¿ya? Pero esto de proteger la Amazonía, la Antártida y otros espacios más que tienen gran biodiversidad, como la llanura noreuropea, la llanura indo-ganguética, la llanura del Congo y otros espacios más en el mundo, jóvenes, vienen desde la segunda mitad del siglo XX, desde la posguerra, en buen cristiano, para que ustedes entiendan, ¿ya? Y había, profesor, este grupo de países llamados el G7 y el G20, que por cierto también están en la COP20, están hablando ahí duro y parejo. Tenían la idea de internacionalizar este espacio de Sudamérica, mira que está pintado de verde, es la extensión de la llanura amazónica. Ay, ahorita en clase yo nada. Ay, entiendo. ¿Qué fue, profe? XD, digo. Esta vez no fui yo. ¿Qué pasó? ¿Ya apagó su micro? Profe, sí. Profe. Sigamos, profe, sigamos. Hemos silenciado, profe. Sí. Ya, bueno, sigamos. A mí sí me están escuchando, ¿verdad? ¿O me han silenciado? Sí, profesor. No, sí le escuchamos a usted, profe. Se le escucha, profe. Sí, se le escucha. Sí, profe. Ya, espero que nadie más nos interrumpa, jóvenes, porque ya, si no pierdo yo el hilo de la explicación y luego para que me recupere es difícil. ¿Qué les decía? ¿Ves? Ya me olvidé, ¿ves? Creo que nos dijo que éramos buenos, profe. Que eran buenos. Sí, algo así les estaba diciendo. Sí, Ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Los quería, profesor. Profe, Los quiero, chicos. iba a sortear un Profita, pollo ahora. necesitan cariño, pues entiéndalos. Sí, pues No yo creo tanto que como tú. ni su mamá los quiere, estos chicos, y acá quieren refugiarse, ¿no? Bueno, yo, jóvenes, ni a mi perrito lo quiero, y así que... Qué frío, profe. Así que, jóvenes... Y luego, ¿por qué le dicen burro? Así que, chicos, por gusto se amparan, jóvenes, acá, ¿ya? Tiene duro el corazón, claro. Muy bien. A ver, vamos a retomar, ¿qué les estaba diciendo? Ah, ya recordé, ¿ves? Por eso no me interrumpan, jóvenes, ya, por eso no me interrumpan. A ver, les decía, jóvenes, que desde la posguerra buscaban la internacionalización de la Amazonía, pero la internacionalización, jóvenes, ¿qué significa? Significa la pérdida de soberanía, ¿ya? Y entonces los países involucrados, que son un total de 9 países, en realidad 8, porque el 9º es una dependencia, jóvenes perderían soberanía, y muchos de ellos inclusive sobre la totalidad de su territorio, ¿no? Entonces no estuvieron de acuerdo, así que en 1978, jóvenes, se firma lo que se llamó el famoso Pacto Amazónico entre todos estos países, ¿ya? Para entonces no estaba la Guyana francesa, porque es una dependencia. Y luego ya se sumaría años después también como parte, jóvenes, de
de este tratado internacional. La idea del pacto amazónico era preservar evidentemente la Amazonía para la posterioridad, ¿no? Pero sin embargo en la década de los 80 se hizo poco o casi nada jóvenes para conservar, porque había problemas, digamos, económicos mucho más urgentes, ¿no? En la década de los 80 la economía mundial se había ido por los suelos y así que los gobernantes estaban más preocupados en llevar, profesor, algo que comer a sus habitantes que proteger la Amazonía, ¿no? Y jóvenes, más adelante, ante nuevas iniciativas de querer internacionalizar, esto se convertiría, jóvenes, en la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Hoy en día se le dice así, OTCA, ¿ya? Repito, es la organización del Tratado de Cooperación Amazónica que hoy en día rige y que, profesor, involucra a estos 9 países. 1 está Brasil, 2 Bolivia, 3 Perú, 4 Ecuador, 5 Colombia, 6 Venezuela, 7 la Guyana, 8 Surinam y 9 la dependencia, que es la Guyana francesa, ¿ya? A todos ellos, profesor, involucra este OTCA y que hoy en día, jóvenes, si bien es cierto, han generado mejores políticas para preservar la Amazonía, pero sin embargo no han sido los suficientes, los que se necesita, los que se requieren, ¿no? Entonces todavía hay mucho por trabajar. Esta llanura amazónica, jóvenes, es una llanura de origen aluvial o fluvial también, porque, jóvenes, está formado por un río principal, que es el Amazonas, que sale del Perú, luego ingresa a Brasil y por Brasil desemboca en forma de estuario. Pero a lo largo de los demás de 7.000 kilómetros de extensión, jóvenes, tiene afluentes que vienen de cada uno de estos países. Por eso le llamamos una llanura de origen aluvial o fluvial, ¿no? Profesor, cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados de la superficie total, profesor, de Sudamérica. Y si es que esto lo vemos por territorio peruano, mira, por el Perú representa el 62% de su superficie. Imagínate que si se internacionaliza esto, o sea, perdemos esa superficie, ¿no? Y lo peor que no solamente perdemos superficie simplemente entendido como tal, o sea, explícitamente o literalmente, sino que, jóvenes, perdemos capacidad de decisión y uso sobre los recursos que en ella podamos encontrar. Por eso había una férrea oposición a la internacionalización. Por el lado peruano, que por donde nos importa, tenemos 3 ecorregiones diferentes, que son la selva alta, el bosque tropical amazónico y la sabana de palmeras. Y lo mismo se va a replicar, jóvenes, en todos estos países involucrados, ¿ya? ¿Qué otras características, profesor, tiene la Amazonía? Profesor, la Amazonía es considerada el pulmón del mundo, porque, profesor, los recursos forestales o vegetales encontrados acá no solamente son importantes para estos 9 países, sino también para todos los países del mundo. Por eso se le dice el gran sumidero de carbono que beneficia al mundo. Por eso los países involucrados hoy, por ejemplo, en la COP26 de Glasgow, están negociando los bonos de carbono, ¿no? Que es, profesor, alicientes económicos para estos países o comunidades, jóvenes, que se dedican a preservar los bosques, o mejor aún, que se dedican a la reforestación, ¿no? Porque ustedes saben que, profesor, los bosques, jóvenes, respiran por nosotros, absorben el CO2, profesor, y nos dejan oxígeno limpio en la alta atmósfera, ¿no? Profesor, la Amazonía cuenta con ingentes recursos naturales y de mucho valor o cuantía económica en los mercados internacionales. Hablamos de petróleo, hablamos de gas, hablamos de recursos, profesor, mineros, hablamos de extraer el oro, por ejemplo, en grandes cantidades, hablamos de recursos forestales, de recursos agrícolas y ganaderos. Entonces tiene una gran cantidad de recursos y por lo tanto de ella se pueden desprender grandes actividades económicas o múltiples actividades económicas de distintos sectores productivos.
Entonces, es otra característica, y no solamente de recursos, sino también, jóvenes, es una zona de biodiversidad. Muchos de los países que están involucrados acá, jóvenes, son países bio y megadiversos, que es el caso del Perú. Y la biodiversidad, como N veces les he dicho, y ustedes nada aprenden, que jóvenes tiene que ver con la cantidad de especies de flora y fauna que hay en estos territorios, ¿no? Entonces, estas son las características. Y debido a estas características es que se pide cuidar, se pide proteger, se pide preservar la Amazonía. ¿En qué radica su importancia, profesor? ¿Por qué es tan importante preservar? ¿Por qué los países en el mundo pelean por la Amazonía, profesor? Pelean, profesor, ¿por qué? Porque nos permite mantener el equilibrio del CO2 atmosférico. Recuerden que el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero, de los que existen en mayores cantidades, profesor, en la alta atmósfera, y son algunos de los generadores del famoso problema del efecto invernadero y del cambio climático hoy en día, o del calentamiento global también. Entonces, preservar o aumentar el número, profesor, de bosques, jóvenes, ayudaría enormemente, jóvenes, al equilibrio del CO2 atmosférico. No solamente eso, profesor, nos ayudaría a contrarrestar la contaminación ambiental de la alta atmósfera, de las aguas, de los suelos, jóvenes, porque tienen esa capacidad, tienen esa potencialidad. Jóvenes, es importante preservar la Amazonía. ¿Por qué? Porque constituye la segunda reserva acuífera, de agua dulce me refiero, más grande del mundo, ¿no? Porque les he dicho que está formado por el río Amazonas y N afluentes, profesor, que van a ella, y lamentablemente el 98% de estas aguas se pierden en el Océano Atlántico. Entonces los países han empezado a hacer enormes proyectos para aprovechar mejor, profesor, este recurso hídrico, pero sin embargo han hecho un daño colateral enorme a la biodiversidad. Por eso muchos proyectos están paralizados. Profesor, la extracción y el aprovechamiento de estos recursos naturales podría impulsar la economía regional, porque acá, jóvenes, hay un común denominador, que las ciudades, regiones o comunidades de todos estos países que están en la Amazonía tienen bajos niveles en calidad de vida, no tienen acceso a una calidad de educación, de salud, de vivienda, de conexión con el resto de sus países. Viven prácticamente aislados, y el aprovechamiento, profesor, de estos recursos podría mejorar notablemente la economía de estas familias y evidentemente elevar sus condiciones y calidad de vida. Esas son las características y por qué la importancia de preservarlos. Pero a lo largo de estos años, desde el 78 a la actualidad, no siempre se ha logrado eso. Por lo tanto, hoy en día se discute estas amenazas, jóvenes, que tiene la Amazonía. Las amenazas, jóvenes, vienen de parte de la agricultura y la ganadería. Alguien dirá, profe, pero ¿cómo la agricultura y la ganadería van a ser una amenaza? Es que acá nosotros tenemos que distinguir dos cosas, mis queridos pulpines. Se habla de una agricultura y ganadería intensiva y extensiva. Durante cientos de años en la llanura amazónica siempre se ha hecho, jóvenes, agricultura y ganadería extensiva, o sea que abastece a los mercados regionales, locales, o una agricultura y ganadería de autoconsumo o de consumo familiar, también se puede decir. Hoy en día, debido a una creciente demanda de recursos agrícolas y ganaderos, han visto, profesor, con buenos ojos los enormes espacios que hay en la llanura amazónica. Pero para ampliar la frontera agrícola, ¿qué tienes que hacer? Tienes que talar. Para ganar espacios para la ganadería y tener mayor número de estas especies, tienes que talar necesariamente, no hay otra manera. Y aparte, profesor, estamos pasando de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva. Eso es lo que te estoy explicando. Y la agricultura intensiva utiliza fungicidas, pesticidas, herbicidas que generan un daño ambiental o una contaminación atmosférica. Igual la agricultura intensiva, profesor, el estiércol de los animales, profesor, genera el gas metano, que ustedes bien deben de saber, ¿no? Entonces, jóvenes, estaríamos generando mayores problemas. Por eso la agricultura y ganadería intensiva se convierten en una amenaza.
Y profesor, pasar de extensivo a intensivo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un cambio indirecto del suelo, ¿no? Porque estamos aprovechando el suelo, profesor, ahora para otros fines, con otros objetivos. Pero no solamente para eso, chicos, sino también para las obras de infraestructura, para la ampliación también de la zona urbana. El censo del año 2017, jóvenes en el Perú, nos indica que más de 4 millones de peruanos, por ejemplo, hoy en día viven en la Amazonía que le corresponde al Perú. Y lo mismo se ha podido registrar en los países involucrados en toda esta llanura. Entonces, si hay mayor población, profesor, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que construir mayor infraestructura, ampliar la zona urbana, ¿cierto? Más ciudad. Entonces, también ahí hay un uso indirecto, profesor, del suelo o un cambio indirecto del suelo, ¿no? Y eso se ha convertido hoy en día en una amenaza. Dense cuenta que la ciudad de Iquitos, que cuando se formó como puerto, era un pequeño poblado nada más, ¿no? Era un lugar donde llegaba la gente, descansaba y luego se marchaba. Pero ahora, profesor, hay población permanente. Y se dice, profesor, que en los últimos 50 años la ciudad de Iquitos ha crecido 10 veces en población, jóvenes. Entonces, ¿qué significa? Tienes que depredar más bosque pues, para ello, joven Bulbín. Otra amenaza hoy en día de la Amazonía es el comercio ilegal de la hoja de coca y el narcotráfico o el narcoterrorismo también se dice. Si bien es cierto hoy en día los grupos terroristas de Perú, de Bolivia, de Colombia están en su ocaso, pero estos remanentes se han aliado con el narcotráfico, de ahí sale el narcoterrorismo. Los terroristas, profesor, dan protección o seguridad a los narcotraficantes, ¿no? Y obligan a las poblaciones indígenas o autóctonas a sembrar o a cultivar, profesor, la hoja de coca. Y algunos tampoco ofrecen mucha resistencia que digamos, porque cultivar la hoja de coca es mucho más rentable que los cultivos, por ejemplo, alternativos que los estados plantean a favor de estas comunidades, ¿no? Cultivar café, jóvenes, demora mucho tiempo. Cultivar cacao demora mucho tiempo. Años estamos hablando. La hoja de coca lo botas en 2, en 3 meses, ¿no? Y puedes generar mayores ingresos. Entonces, eso se ha convertido en una amenaza. Porque jóvenes, no solamente es que se saca la hoja de coca y se lleva y se procesa, profesor, en otros lugares, no, en la misma Amazonía del Brasil, de Bolivia, de Perú, de Colombia, se procesa jóvenes, ¿no? Y entonces los insumos químicos que utilizan y los desechos y los relaves que generan de ello, ¿dónde van? Van, profesor, a los suelos y a las aguas de la Amazonía. Por lo tanto, profesor, el narcotráfico es una amenaza seria, jóvenes, en la llanura amazónica. También, jóvenes, es una amenaza seria las obras de infraestructura que han emprendido estos países, como represas, hidroeléctricas, carreteras. Vistos desde una primera óptica, estos no deberían ser, profesor, una amenaza. Porque te he dicho que el 98% del agua se pierde en el océano Atlántico. Entonces, hacer una represa es bueno, hacer una hidroeléctrica es bueno, pero se tiene que sopesar el impacto ambiental, el impacto, profesor, al equilibrio ecológico, el impacto, profesor, a la biodiversidad. Lamentablemente los ingenieros de estos países no son pues nada cultos, en especial los del Perú, ¿no? Que solo saben usar cemento y fierro nada más. Entonces no saben, profesor, de ambiente, de gestión, de biodiversidad, no saben nada de eso, jóvenes. Por lo tanto, profesor, al echar cemento y fierro en una zona de mucha biodiversidad, han generado impactos negativos. Por eso, enormes proyectos en Colombia, por ejemplo, en Brasil, la ampliación de la represa del Itaipú, en el Perú, profesor, hidroeléctricas muy importantes, han sido paralizadas, jóvenes, porque el daño ambiental es abismal el que se está generando. Lo mismo con las carreteras, ¿no? Perú, Brasil dijeron, oiga, hagamos carretera para que las comunidades salgan a vender sus productos. ¡Yeah! Hicieron la interoceánica del sur, del centro, del norte, del este, del oeste, jóvenes de todo lado. Pero se dieron cuenta de que esas carreteras hoy en día la población lo utiliza muy poco para comercializar sus productos porque demora más tiempo, porque hay más costos o el intermediario es el que abusa de ellos, ¿no? Pero sin embargo han construido una infraestructura que hoy en día, por ejemplo, chicos, el narcotráfico lo utiliza, ¿no? Una carretera con poco flujo vehicular, profesor, ¿qué hace?
utilizan los narcotraficantes para que aterricen sus avionetas o despeguen sus avionetas y lleven los productos hacia otros países, ¿no? Entonces te das cuenta, entonces no es construir por construir, señor ingeniero, si es que usted piensa ser ingeniero, ¿no? Entonces hay que ver también el daño, profesor, colateral que se hace. Otra amenaza, jóvenes, son los incendios forestales, naturales, generados, profesor, por el incremento de la temperatura, producto del cambio climático, pero también otros, profesor, son de origen antrópico, vale decir, las mismas poblaciones, los mismos narcotraficantes, los mismos productores ganaderos intensivos, profesor, queman o generan incendios forestales para hacer el cambio indirecto del suelo mucho más rápido, jóvenes, ¿no? La contaminación producto del desarrollo de actividades económicas. Ojo, si hay recursos, no es malo que haya recursos. Si hay actividades económicas, no es mala la actividad económica. Lo malo acá y lo que se convierte en una amenaza es la forma como se extraen los recursos, la forma como esa actividad económica, jóvenes, impacta negativamente sobre la llanura amazónica. Porque no hay actividad económica que sea enteramente limpia o no contaminante. Ojo con eso. Toda actividad es contaminante, pero hay niveles permisibles, jóvenes. Ni siquiera, profesor, en la llanura amazónica, en los proyectos de Colombia, Perú, Brasil, jóvenes, se ha respetado esos niveles permisibles, o sea, se ha roto absolutamente todo, ¿no? Entonces, por eso es una amenaza. El comercio ilegal de la madera, profesor. Hay muchos espacios. En algún momento alguien dijo, vamos a declarar intangible la Amazonía. Pero declarar intangible significa, jóvenes, que nada podemos hacer ahí, que nada podemos tocar ahí. Y eso creo que no es la solución. Como te decía, si hay recursos hay que extraerlos, hay que aprovecharlos. Pero, profesor, de buena forma, de manera planificada, ¿cierto? Pensando sobre todo en el presente y en el futuro. Eso no sucede con la madera porque hay un mercado negro, profesor, donde se comercializa abundantes cantidades de este recurso, ¿no? Y las poblaciones indígenas, si bien es cierto, algunas protegen y conservan y luchan por la Amazonía, pero otras también, jóvenes, se han aliado, digamos, con el narcotráfico, con el comercio ilegal, con los mineros informales, y, profesor, llevan hacia lugares que ellos no conocen, que ellos conocen muy bien, pero los extractores no, y entonces los ayudan a llegar hacia esos territorios, jóvenes, ya sea pagados o no pagados, amenazados o no amenazados, pero también, jóvenes, las poblaciones indígenas, al no encontrar algún otro recurso, se alían fácilmente, hablando en términos de Star Wars, con el lado oscuro de la fuerza, jóvenes, ¿no? Entonces, ellos también, si bien es cierto, tienen un gran potencial para poder cambiar esta realidad, muchos de ellos, empujados por sus necesidades u obligaciones, pasan al lado oscuro de la fuerza, mis queridos pulpines. Pero ante este panorama gris, ante este panorama medio tortuoso de la Amazonía, y repito, donde se está discutiendo esta problemática en la COP de Glasgow, jóvenes, hay alternativas de solución. La solución es el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Preservar para los que vienen en adelante y no solamente pecar de egoísmo y extraer y depredar todo lo que hoy las generaciones del presente necesitan para satisfacer sus necesidades. También la solución es fomentar, profesor, econegocios. La zoocría está dando buenos resultados. La reforestación, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, está dando muy buenos resultados. En el Perú todavía nada. El ecoturismo, jóvenes, está generando millones, jóvenes, hoy en día. Los asiáticos, europeos o norteamericanos llegan a la Amazonía para alejarse, jóvenes, de la modernidad, del tecnoestrés o de estos males, jóvenes, de la sociedad globalizada, ¿no? También los cultivos alternativos, profesor, al sembrío de la hoja de coca, en algunos casos está dando resultado, solamente que hay que esperar mucho tiempo, como les decía, ¿no? Y la otra solución es tener una mirada mucho más amplia y holística a estos problemas y no hacer proyectos unilaterales, sino proyectos multilaterales que tendrán un beneficio mucho más grande, profesor, y un impacto positivo mayor hacia las comunidades indígenas o poblaciones que se encuentran postergadas durante mucho tiempo, jóvenes, por los países o por los estados de esta llanura amazónica, ¿ya?
Esa es la situación, jóvenes de la llanura. No sé si han entendido o como en el dictado del turno mañana, como siempre, no entienden nada, jóvenes. Todo claro, profesor. Todo claro, profito. Sí, profe, todo claro. Sí, sí, la entendimos. Todo claro, pero ¿de verdad o me están floreando como siempre, chicos? Sí, se ¿De verdad? entendió. ¿Usted qué cree, profe? De verdad, profe. Todo ¿Usted claro, qué cree, profe. profe? Ya quiero ir a cenar. No somos como ella. Claro, profe. Sin duda, nosotros, profito. Profesor, su micro Profesor, su micro. está apagado. Apagado. Micro, profe. Su micro, profe. Profito, su micro. Micro. Alguien Su la micro, profesor. silenció. Lo ha silenciado Apagado, ahí. pues, jóvenes. ¿Quién me ha pagado para darle su cachetadón virtual? Denis, creo que ha sido, Profesor. ¿no? No, profe, yo no. Siempre Denis, profito. Sí, toda la vida Denis, toda la vida. No, mentira, Él ha profe. sido, No. Bueno, Profe, se lo juro por Dieguito Maradona, no fui yo. Te niegas, ¿no? también ella lo niega a Diego, así que no hay problema. Entonces, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ah, sí, profe, sí. Ahora sí, profito. Claro. Ahora sí le escucho, profesor. Entonces, jóvenes, mira, les decía que la Antártida a inicios del siglo XX había sido descubierta como tal, pero no le prestaron importancia, profesor, porque era un lugar pues inhóspito, con condiciones muy duras desde el punto de vista climático para el desarrollo, por ejemplo, ¿no? de la población. Pero en la década de los 40 y 50, jóvenes, se hacen investigaciones, países del G7, del G20, profesor, auspician algunas exploraciones con la finalidad, profesor, de ver qué es lo que había. Porque ya en el Polo Norte se habían descubierto enormes yacimientos petroleros y gasíferos y alguien decía, debe haber una línea de la misma manera ahí, ¿no? Y efectivamente no se equivocaron. Descubrieron que la Antártida era una zona de ingentes recursos naturales y también biológicos, ¿no? En sus mares había una enorme riqueza, por ejemplo, las compañías pesqueras del mundo veían con buenos ojos, profesor, acá, ¿no? Por eso en la década de los 50 y 40, no sé si saben, en distintas islas cercanas a la Antártida, jóvenes, las Islas Andis del Sur y otras más, jóvenes, ¿no? Hicieron una depredación, por ejemplo, de las ballenas en el sur, de las orcas, brutal, una carnicería como nunca en la historia de la humanidad, jóvenes. Por eso el hombre es un ser, así como Denis, sin sentimientos, ¿no? Si ustedes revisan, jóvenes, cuál es la historia de la caza de las ballenas, por ejemplo, se van a dar cuenta, jóvenes, islas completas pasaron de ser blancas a ser rojas, ¿no? Enormes, jóvenes, casi llevaron a extinción a la mayoría de las especies. Brutal, el ser humano, jóvenes, no tiene cómo, si algún día alguien viene y nos dice hay que extinguir la raza humana, nadie podría oponerse a ello, jóvenes, porque el ser humano ha sido cruel toda su vida, estimados jóvenes. Entonces, si ustedes ven documentales, revisan historias, lo malo que ustedes no leen, pues nada, eso es lo malo, jóvenes. Se sorprenderían de la crueldad del hombre, ¿ya? Entonces, debido a esta riqueza, profesor, se le vio con otros ojos, y aparte que se descubrió petróleo, gas natural, cobre en grandes cantidades y otros minerales de menor valía económica, así que todo esto incentivó, jóvenes, a que muchos países quisiesen apropiarse de la Antártida, mis queridos jóvenes, ¿no? La Antártida, jóvenes, mira, ven esta imagen, todo lo que está de blanco es el continente antártico, lo que está de azul es el océano Antártico, y hasta donde llega, profesor, la esfera de color azul, esos jóvenes se llama el Círculo Polar Antártico, que nos bota una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. Pero no se olviden que este es un continente pulsante. ¿Qué quiere decir? Que su superficie puede cambiar.
En el invierno austral, la Antártida puede llegar, jóvenes, hasta 30 millones de kilómetros cuadrados. Ojo, 30 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Eso es lo que tiene, mis estimados jóvenes. Entonces, va cambiando, ¿no? Porque gran parte de las aguas del océano Antártico se congelan y se suman, profesor, a esta masa o capa de hielo que cubre la Antártida. La Antártida, jóvenes, está dividida en dos. Acá voy a tratar de colocar así más o menos de color lila o morado, como ven acá. Jóvenes, esa es la cordillera transantártica, que divide a este continente en dos, que uno, profesor, que es la Antártida Oriental, que ven acá, que es la zona más extensa, pero también es la zona más fría, jóvenes, seca y ventosa de este continente. Acá, profesor, encontramos valles secos, y en estos valles secos está la base de la Unión Soviética, ahora de la Federación Rusa, llamada Vostok. Y ahí, jóvenes, se registró temperaturas de 87 o menos 87 y menos 90 grados centígrados. Y en ningún otro lugar del planeta Tierra se tiene un registro térmico con esos niveles, jóvenes. Por eso, si alguien te pregunta, ¿cuál es el lugar más frío del planeta Tierra? Tú vas a decir, joven Bulbín, la Antártida Oriental sobre todo. En la Antártida Occidental, que es más pequeña, pero sobresale, profesor, una saliente muy pronunciada, que es la península antártica. Y con esta península antártica el Perú está muy relacionado. Porque todos nos dicen, el Perú tiene una base en la Antártida, sí, pero ¿alguna vez el Perú ha pisado suelo antártico? No, jóvenes. Porque, profesor, más allá de la península antártica, acá hay una isla que se llama la isla del Rey Jorge, y el Perú máximo ha llegado a esta isla. Nunca ha llegado a la Antártida Oriental, ni nada de eso. No ha explorado la Antártida Occidental, nada de eso, jóvenes. Solamente llega a las islas del Rey Jorge, que están más allá de la superficie de la masa continental de la Antártida, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? La Antártida está rodeado, profesor, solamente de océanos, y son 3 océanos los que lo rodean. Por este lado está el Océano Pacífico, por este lado está el Océano Atlántico, estoy poniendo la A, y por el otro extremo, por la Antártida Oriental, está el Océano Índico, ¿no? Quien baña, profesor, sus costas o sus litorales, si deseas así. Y alrededor de ella hay distintos mares, como ven ahí el más famoso, el Mar de Ross, el Mar de Weddell, que son los primeros, profesor, en llegar a este continente antártico. La Antártida, también, estimados jóvenes, es una zona de biodiversidad, ¿no? Es una zona donde hay biomas, y los biomas pueden ser, profesor, acuáticos o pueden ser biomas terrestres. El bioma, profesor, terrestre es el más pobre, ¿cierto? El que tiene menos biodiversidad, y el acuático el más diverso o biodiverso. El acuático está sustentado en esta pequeña especie, este crustáceo llamado krill, jóvenes, y que es la base de la cadena alimenticia y de la red trófica en las aguas del océano Antártico. De este krill, estimados jóvenes o pulpines, se alimentan todas las especies que nosotros podemos encontrar. Desde los peces, que por cierto, profesor, hay en abundancia, los cetáceos, profesor, como los delfines, cachalotes, ballenas y otros más. Profesor, también de ellas se alimentan los cefalópodos, ¿no? Que podemos encontrar en grandes cantidades. De ellas también se alimentan las aves, voladoras y no voladoras, ¿no? Los petreles, por ejemplo, dentro de las voladoras, y los pingüinos, el barbijo, el emperador, el Adelaida, todos ellos se alimentan de ellos, profesor. ¿Ya? Y también el bioma terrestre, que gran parte de la Antártida está cubierto de hielo, un hielo con un espesor entre 3.000 a 4.000 metros, jóvenes. Pero hay algunas zonas en el verano austral donde se descongela totalmente el hielo, inclusive el permafrost, que es la capa de hielo que cubre la superficie, y eso permite el desarrollo de ciertas algas, musgos, líquenes, o como aparece acá, este es el famoso pasto antártico, ¿no? Eso es lo que se desarrolla. Pero, jóvenes, en la última década, los informes del IPCC, y eso justamente en Glasgow se está hablando hoy en día, que la Antártida, jóvenes, ha perdido más o menos más de la mitad del 20, o aproximadamente un porcentaje superior a 20%, jóvenes, de su masa glaciar.
No solamente por el calentamiento global, o sea, por el calentamiento atmosférico, sino también porque se ha descubierto que en el subsuelo antártico, profesor, hay actividad magmática. Y este magma, jóvenes, está generando un calor y unas temperaturas sorprendentes y están generando un deshielo. O sea, hay un doble deshielo en la Antártida, atmosférico y subterráneo, ¿no? Entonces, por eso se dice que al 2050 o 2060, probablemente la Antártida, jóvenes, quede sin masa glaciar, o buena parte de esta masa glaciar se haya perdido. Y esto va a empeorar si es que hay una actividad volcánica, vale decir, si hay una erupción de material magmático en la Antártida, entonces las consecuencias para el planeta Tierra van a ser devastadoras, mis estimados pulpines. Así que las generaciones de ustedes, que son los millennials, los centennials, no sé qué les llaman a ustedes, la van a ver verde en este planeta, jóvenes. La van a sufrir, estimados pulpines. Y uno dice, ¿por qué, profesor? Porque la importancia de la Antártida no solamente tiene que ver en este continente, o sea, lo que pasa en la Antártida no solamente se queda en la Antártida, ¿no? ¿Cómo se dice? Sino, profesor, lo que pasa en la Antártida tiene una influencia o un alcance global, repercute en el mundo entero, porque es un regulador climático. Los vientos polares llegan, profesor, a todo el hemisferio sur y influyen en cómo se van a mover en el hemisferio norte. Las corrientes que se generan acá influyen, profesor, en todo el mundo. Es un regulador del nivel del mar. Y vaya que el nivel del mar en los últimos años o en la última década ha subido considerablemente. El otro día he estado viendo un reportaje de la ciudad de Venecia. No sé si ustedes saben dónde queda Venecia, jóvenes. Italia, profe. Ok. Pensé que me iban a decir como un pulpín. Me dijo, profe, yo vivo ahí en Venecia. Me dijo, ¿así? Sí. El pulpín había vivido en Hunter y dice que en Hunter hay una calle llamada Venecia. En Urus, profe. Si haya sido presencial la clase, lo haya agarrado a patadas, de verdad, el pulpín. Pero Venecia, que es una ciudad italiana de grandes pintores, científicos, filósofos, ¿no? Durante el Renacimiento. Hoy en día, jóvenes, Venecia está por desaparecer, jóvenes. Ya muchas de sus islas han quedado bajo las aguas, ¿no? Del mar Mediterráneo. Y el mar sigue avanzando, jóvenes, sigue avanzando. Y así que la población de Venecia, estaba viendo un documental que decía, jóvenes, de tener 200.000 o 300.000 habitantes, ya el 60% de la población de Venecia nativa ha migrado hacia otros territorios, ¿no? Y dicen justamente que al 2030 debe ser una ciudad sepultada bajo las aguas, ¿no? Del mar Mediterráneo. Así como la Atlántida, mis queridos pulpines. Y si el derretimiento glaciar, profesor de los polos, aumenta mucho más, entonces ese tiempo se va a ir reduciendo poco a poco, cada vez más, ¿no? Entonces, también las aguas frías, jóvenes de la Antártida, tienen el potencial o la capacidad de absorber el CO2 atmosférico. Esa es otra de las características que tiene. Y no se olviden que es la reserva acuífera más grande del mundo. Es la primera reserva acuífera de agua dulce, siempre hablamos, jóvenes, del mundo, ¿no? Y estas amenazas hoy en día hacen que la tecnología, por ejemplo, para desalinizar el agua del mar se masifique hoy en día más rápido, ¿no? Bajen sus costos, ¿cierto? Porque ya hay tecnología para desalinizar el agua del mar. El problema es que es muy cara, ¿no? Y en algún momento, si sucede lo que les estoy diciendo, jóvenes, oiga, todos nosotros tendríamos que consumir agua marina, ¿no? Inclusive algunos científicos jóvenes dicen que el cuerpo humano también tendría que tener adaptaciones a esas condiciones, porque no es lo mismo consumir el agua, profesor, ¿no? De un nevado, de un río, que el agua desalinizada del mar, de ninguna manera. Imagínense, quién sabe, ustedes terminan mutando, jóvenes. Y por fin serían lindos, ¿no? ¿Quién sabe? Todo es posible, joven. Creciendo un cuerno. Han entendido el bullying, aunque ustedes no entienden nada, jóvenes. Profe, si me crece un cuerno, ¿estoy evolucionando? De todas maneras,
Aunque ya te Te debió van a crecer crecer ya. A ver, todos. toma un poco de leche. A ver, te va a salir rápido un cuerno, joven Pulpín, ¿ya? Si no, todavía no tienes, es por falta de calcio, Pulpín. Chévere, profe, chévere. ¿Ya? Entonces, mira, en 1959 estos países que habían financiado investigaciones y exploraciones y al darse cuenta de los enormes recursos, formaron un club secreto llamado el Club Antártico, pero sale a la luz, jóvenes, esto, y la sociedad o la opinión pública internacional condena este acto. Y así que años después, en 1959, se firma el Tratado Antártico y muchos de los principios que se habían colocado en el Tratado Antártico se tuvieron que renegociar con los países que exigían que este continente, jóvenes, no sea invadido ni sea lotizado, jóvenes, como en el Perú, ¿no? Entonces, por eso es que recién en 1961 se pone en vigencia y se cambian, repito, muchos de esos principios. Un continente para la paz, felizmente hasta ahora, jóvenes, no ha habido ningún conflicto ahí, o tampoco hay intenciones de haber un conflicto, pero esto sucederá, jóvenes, en la medida de que alguien diga, explotemos los recursos naturales. En el 61 se declaró intangible la Antártida por 30 años, o sea, hasta 1991. Y en el 91 se volvió a declarar intangible, jóvenes, por 50 años más. O sea, en el 2041 termina, jóvenes, ello. Y el 2041, mira, ya falta muy poquito, casi nada, ¿no? O sea, en el 2041 probablemente estos países digan, ahora sí hay que explotar lo que hay en la Antártida, ¿no? Entonces, y en ese momento genere, pues, se olviden de que es un continente para la paz, ¿no? Es un continente para la investigación científica, esto sí se está haciendo de manera magnífica y extraordinaria, y los resultados deben ser del mundo entero, no debe guardarse ningún tipo de información, o al menos la retórica dice eso, pero luego supongo que hay algo de secretismo también. Es un continente en teoría libre de contaminación. En el año 2018, en el proyecto Antar 24 del Perú, los estudiantes de la Universidad Católica Santa María demostraron que había microplásticos y que ponían en riesgo, jóvenes, la vida marina en las aguas de este océano, ¿no? Entonces, no es del todo que no haya contaminación. En realidad, jóvenes, hay niveles alarmantes de contaminación en el continente antártico. Bueno, los de la UNSA no han demostrado nada, pues, hasta ahora. Es un continente libre de armas, eso sí, profesor, se conserva. Y lo más importante, y que es por esto donde se peleó mucho, es que no hay soberanía, jóvenes, ¿no? Porque los 15 países iniciales del Club Antártico, ¿qué querían hacer? Repartirse, pues, los 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Un milloncito más o menos de un milloncito para cada uno, ¿no? Imagínate toda la superficie del Perú, ¿no? Entonces, pero los países que intervinieron y reclamaron dijeron que no haya soberanía, jóvenes. Y efectivamente eso está dentro de los principios del Tratado Antártico. Ya nadie puede reclamar soberanía, al menos hasta ahora no. El Perú, evidentemente, jóvenes, no estaba dentro de los firmantes del 59 o del 61 del Tratado Antártico. El Perú tuvo que reclamar y pedir ser considerado dentro del Tratado Antártico. Y el Perú demostró, por razones históricas, geográficas, geodésicas y muchas cosas más, de que el Perú era un país antártico. Fíjense en el mapamundi que les muestro acá, jóvenes, en la parte inferior o media y izquierda, de amarillo y azul. Mira, el de que está en el extremo es la Antártida, donde estoy poniendo la A de Antártida, el otro es América del Sur, eso sí deben saber. Y América del Sur es el continente más cercano a la Antártida, está separado por este pequeño espacio que se llama el Paso Drake, que es donde se junta el Pacífico y el Atlántico, ¿ya? Entonces, si ustedes miran bien, jóvenes, ahí está lo que te decía, la prolongación de la Antártida Occidental. Ahí está, mira, la península antártica, te dije, ¿cierto? Esa península antártica lo puedes ver mejor acá. Mira, ahí está la península antártica, mira, todo esto es la península antártica, ¿ves? Todo eso es la península antártica. Entonces, mira, y más allá de esta península, mira, he encerrado en una elipse, mira, una pequeña isla, ¿no? Esa isla, te lo pongo acá de color verde, esas se llaman King Island George. Island George. Esa es la isla del rey Jorge. Y ahí está la base, profesor, científica del Perú.
esta base que ven en esta imagen, jóvenes, ¿no? La estación científica Machu Picchu está en las islas del Rey Jorge, jóvenes. O sea, no está sobre la Antártida continental, está sobre una isla, ahí está la bahía del Altamirano y la bahía del Rey Jorge, y por ahí, profesor, cada 2 años o 3 años que el Perú va a la Antártida, profesor llega y desembarca y lleva tecnología, moderniza su instalación, cambian algunas cosas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, si bien es cierto en el 61 se pone en vigencia el Tratado Antártico, el Perú recién en 1981, o sea, 20 años después, consigue, profesor, ser declarado miembro adherente. Y en 1988 se convierte en miembro consultivo. Vale decir, hay esas 2 categorías en el Tratado Antártico. Adherente quiere decir que usted tiene derecho a voz, pero no a decisión, o sea, a voto. Y consultivo quiere decir que tiene membresía para opinar y para decidir. Eso quiere decir. Entonces, cuando en el 83 se crea la CONAN y se genera una política nacional antártica en el Perú, la CONAN era la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos, presentan 2 grandes objetivos. Primero, consolidar la presencia del Perú en la Antártida. Eso se consigue en el 81 al ser miembro adherente. Y cuando en el 88, en el gobierno de García, nos volvemos miembro consultivo, el objetivo de la política nacional antártica era preservar esa condición del Perú. Y para preservar esa condición, el Perú tiene que hacer investigaciones, expediciones, tener su base como requisito, todo eso, y el Perú cumplió exactamente con todo ello. Por eso hasta hoy, repito, desde el 88 en adelante, a pesar de que en el 90 Fujimori prácticamente se olvidó de la Antártida, porque dijo, no hay plata que robar ahí, así que no me interesa. Así que no le dio importancia, pero a finales de los 90 más bien volvimos otra vez a la Antártida. Y así que el Perú ha tenido siempre presencia ahí, jóvenes. Las expediciones que hace el Perú se llaman Antar 24 del año 2018. Es la última que se hizo. Durante años hicimos en el Big Humboldt, que es el barco de investigación científica para sus tiempos la más. Y a partir del 2017 se cambia, jóvenes, al Humboldt por el BAT. El BAT es el barco de la Armada Peruana Carrasco, que está considerada dentro de los barcos de navegación más modernas que hay en el mundo. ¿Entendido? Entonces, el Perú hace investigación. Si bien es cierto, no va periódicamente, o sea, cada año, jóvenes, pero sí, profesor, entre 2 y 3 años, el Perú vuelve a su base, jóvenes, y recoge muestras, y luego regresa y hace la investigación, y esa investigación lo comparte con el mundo entero, los resultados hallados. ¿Entendido, chicos? Bueno, eso es todo, jóvenes, respecto a la Antártida, y con eso también termino, y con eso les digo adiós, goodbye, chau, chau, que los atropelle un avión, jóvenes.